Ahora, en el amor se puede contemplar un tipo de temor, pero no es un temor de miedo, es un temor de reverencia. Por ejemplo, cuando yo estudiaba teología, había un maestro que yo respetaba mucho y quería mucho. Todavía lo quiero y lo respeto mucho, aunque pensamos muy diferente. Él se llama Marco Tulio Terreros y para mí era un hombre santo, creo que es un hombre santo. Y cuando él llegaba al salón, antes de que él llegara había ruido y los teólogos o los que estudiábamos teología éramos terribles, hermanos, tirándonos papeles, riéndonos del uno, riéndonos del otro. Pero apenas él entraba, él no tenía que decir silencio, no, él entraba así con la Biblia en el pecho, con las notas también cerca de la Biblia, entraba caminando lento, mirando a todos y no tenía que decir cállense, hagan silencio, no tenía que decirlo. Apenas entraba, todos se sentaban, todos guardaban silencio. No era que le tuviéramos miedo, era que su presencia, la santidad que irradiaba, emanaba un respeto y nosotros lo respetábamos mucho y no queríamos hacer ruido en su clase, no queríamos causarle dolor a su corazón. De hecho, él una vez llegó a decirnos llorando porque nos estábamos portando mal con otros profesores y estábamos haciendo cosas que no debíamos. Entró, cerró la puerta, se le salieron las lágrimas y dijo: muchachos, a ustedes los quiero como a mis hijos. Oye, cuando él dijo eso, muchos comenzamos a llorar con él y lo respetábamos. No le teníamos miedo. No pensábamos que nos fuera a pegar con una regla o que nos fuera a tirar la tiza o que nos fuera a calificar mal. No, pensábamos era: este hombre merece nuestro respeto. Cuando hay amor y comprendemos quién es Dios, cuál es su majestad, cuán grande es el Señor, cuán grande es su poder, no le tenemos miedo, pero le tenemos respeto, sumo respeto. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos a aquel que murió en la cruz. Religiones habrá, pero no salvarán. Solo en Cristo Jesús vida eterna encontrarás. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Espero que tú también hayas encontrado en Cristo la solución, la respuesta, la paz, el camino, la vida, la verdad, la libertad. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien, que estés feliz, que estés tranquilo, que estés en paz por la gracia del Señor. Puedes ir con Cristo caminando sobre el agua. Oye, tú lo podrás si te dejas llevar. Tú puedes ir con Cristo, la tormenta puede Él calmar. Ir con Cristo te salvará. Oye bien, si te sientes angustiado con un profundo vacío, solo en Cristo hallarás el camino de vida. Acéptale hoy en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Acéptale hoy en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Amén, gloria a Dios.
Me encanta leer la Biblia. Creo que es un libro maravilloso. Aprendo de todas las páginas de la Biblia, aprendo mucho y puedo encontrar a Dios en todas las páginas, pero cada vez que encuentro que se dice que Dios manda matar a alguien, no veo a Dios en el que va a matar, ni veo a Dios en el que manda matar. Veo a Dios en el que es privado de su existencia, porque Cristo, siendo inocente, no protestó cuando lo fueron a matar. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se dejó guiar hacia ese cruel destino para identificarse con todas las víctimas de violencia. Todos los que padecen violencia, sepan que Cristo se ha identificado con los débiles y no con los fuertes para levantar espada y usar su fuerza en contra de los débiles. Y conviene hacer una reflexión. Si usted cree, así como este servidor cree, use por amor y con amor este conocimiento. No lo usemos para restregárselo a los demás en la cara, que todos tenemos esa tentación de hacerlo, y maltratarlos porque piensan diferente. En la medida de lo posible, hagámoslo con amor, con prudencia, con respeto, sembrando la semilla como nos lo enseñó nuestro maestro, que usaba la verdad como una espada para destruir el pecado, pero para sanar al pecador, no para destruir al pecador. En la medida de lo posible. Sé que a veces se sube el calor en la sangre cuando somos juzgados duramente por aquellos que creen diferente a nosotros. Ellos usan el arma de satánico o el arma de decirnos brutos o de decirnos que no leemos o que ya nos dejamos convencer por alguien que el enemigo está usando. Pero yo sé que la mayoría que cree así no han sido convencidos por los hombres. Sé que la mayoría que cree así siempre lo han creído y apenas escuchan que alguien lo dice, dicen, oye, yo siempre he pensado así. Y yo les creo, porque es que ¿quién no? Hermanos, esto es de sentido común. Miren, si a mí me dicen que mi mamá está en sus sentidos completos y que le dio veneno a una de mis hermanas, yo no lo voy a creer. O que mi papá tomó un machete y agredió a alguien y que él está en sus 5 sentidos bien, no lo voy a creer, porque desde niño conozco a mi mamá y desde niño conozco a mi papá y sé que no usan la violencia, no son violentos, son personas de paz. Ahora, se pueden equivocar, son seres humanos, son vulnerables, son cambiantes y aún así yo les daría 1000 veces el beneficio de la duda. No creería que ellos le hacen daño a nadie. Mi mamá llora cuando ve que a un perro le hacen daño. Llora y se siente enojada y aún así ella no sería capaz de atentar contra el que le está haciendo daño a un perrito. Solamente llora y dice, pero ¿por qué hay gente tan mala? Y se pone triste. Yo sé que ella no es capaz de hacerle daño a nadie porque la conozco. Y lo mismo aplica para Dios multiplicadamente. En Jesús conozco a Dios y cuando me dicen que Dios mata niños, que Dios mata primogénitos, que Dios manda osos para destruir a jóvenes que se burlan, yo digo, no creo eso. Porque en Jesús conozco a Dios como un Dios de paz, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que no usa la violencia porque la violencia no es de Él. La violencia es del reino de las tinieblas. Ok. Dice, a ver, Gigi, Natanael, ¿cómo podría contactar con usted? Me gustaría comentarle sobre un tema muy importante. Ahora es muy tarde, debo irme a la cama. Espero en algún momento hablar por privado con usted. Qué pena que no leí el mensaje de Gigi. Si ves este video mañana que despiertes, Gigi, déjame un mensaje acá en este video, no en el chat, sino en los mensajes del video. Y dime, hola Natanael, y yo debajo de ese mensaje o comentario te dejo mi WhatsApp para que nos comuniquemos. Dice Andrés Calle, tengo un amigo al borde del suicidio, realmente su vida es terrible, ay Dios mío. Hay gente que sufre mucho, hermanos, hay gente que llora mucho. Andrés, cuéntame qué le has dicho, abrázalo, no lo vayas a criticar. Yo sé que no lo haces, no. Lo que digo acá no es porque piense que tú lo haces, sino para
afirmarte en lo que yo sé que estás haciendo bien. Abrázalo, dile que lo amas, dile que lo entiendes, canta con él, ora con él y acompáñalo lo más que puedas. Si tienes más amigos en común, hagan una cadena de oración y que cada uno lo llame o que cada uno lo visite un día, lo abrace. Hermanos, el poder de los abrazos es extraordinario. Que lo abrace, que le digan en el oído que lo quieren mucho, que Dios lo ama mucho y que así como vienen crisis, después la tierra sigue girando y luego vienen bendiciones. Eso le va a fortalecer, que sean varios amigos que hagan eso con el hermano. Dice Mabel, Dios le bendiga, hermano Natanael, y bendiga a su familia. Buenas noches. Mabel, leí tu mensaje de que tu hijo ya está mejor y me alegra mucho. Gracias por escribir tu comentario y por contarnos. Raúl dice, es imposible que los primogénitos de los egipcios hayan sido destruidos por Dios. El hijo no llevará el pecado del padre. Justamente eso acotamos y eso argumentamos. Muy de acuerdo contigo, querido profesor Raúl. Yo le digo profesor porque él toca el piano muy bien y me parece un profesor de música excelente. Dice Julio, totalmente convencido de esa regla, pues vamos a conocer quién es quién por sus frutos. Mateo 7:16. Dios te bendiga, Julio. Gracias. Completamente de acuerdo. Buenas noches. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias, Miriam González. Dios te bendiga también a ti. Dice Alejandra Alonso, Dios lo bendiga, hermano Natanael. Estoy muy de acuerdo con su explicación y pienso igual. Gracias, Alejandra, por tu valentía. Dice Reydon, hermano, y para colmo también está escrito que Jehová es quien endurece el corazón de Faraón. Entonces Jehová causó una matanza porque quiso. Tienes razón. Y de hecho, los que son consistentes con esa interpretación dicen, sí, Dios no solamente mató a los primogénitos, sino que también con su autoridad y su soberanía endureció el corazón de Faraón. Y van a Romanos 9, donde dice, ¿y por qué la vasija de barro le dirá al que la hace, ¿por qué haces así o por qué haces asá? Entonces ponen a Dios como un Dios soberano, pero injusto, porque hace lo que quiere y luego culpa a Faraón porque se endurece. Cuando él lo endureció, yo no creo que Dios lo haya endurecido, pero esa es la interpretación. Y además de que lo endurece, dice, bueno, como te endureciste, como prueba final o como plaga final, te voy a matar a todos los primogénitos. O sea, lo hizo todo él. Faraón ni siquiera fue culpable. Los que lo interpretan de manera literal dicen así. Sí fue culpable porque ya estaba endurecido y lo que hizo Dios fue endurecerlo más porque ya estaba endurecido. Y después mató a los primogénitos. Wow, impresionante. ¿Qué clase de Dios estamos adorando? Lourdes Soria, muy de acuerdo con usted. Bendiciones desde Uruguay. Lourdes, gracias por tu mensaje. Un abrazo para ti. Julio Ortiz dice, saludos a todos aquí reunidos. Qué alegría estar en confianza y libertad para recibir palabra racional, palabras que dan testimonio del verbo de Dios y del testimonio del Padre de la humanidad. Gracias, Julio, por esa reflexión. Dios te bendiga. Dice Raúl, al menos que los jóvenes estuvieran encerrados en una jaula con los osos. De otra manera, es imposible. Totalmente de acuerdo. Sí, se había paralizado. Gracias por ayudarme ahí, Mabel y María. Y también a todos los que se quedaron y esperaron un poquito. Sí, estuvimos de vuelta. Estuve fuera como 1 minuto y medio. Joana dice, ya se escucha. Gracias a Dios. Se paralizó el en vivo por un momento, Alejandra. Gracias por quedarte. Dice Julio Ortiz, increíblemente casi que puedo discernir que esta dama le escribió a usted casi con rabia y furiosa. Estos ignoran voluntariamente su conciencia. Digo que sí, y si vieran la cantidad de comentarios que me mandó, todos con citas bíblicas que ella cree que yo no he leído, pero las he leído porque me he leído la Biblia varias veces. No digo que me la sé, pero la he leído. Ya tengo más de 25 años de ser bautizado. Así que me la he leído en varias ocasiones. Conozco los textos, pero los interpreto diferente. Ellos pueden interpretarlo diferente también y seguir siendo amados por Dios, porque yo creo en un Dios que los ama y mucho. Y creo que ellos son hijos de Dios, aunque en mi opinión calumnian el carácter de Dios. Dice Raúl Olarte, los predicadores dicen que la justicia de Dios es matando y asesinando. Sí, señor, eso dicen. No les tiembla la lengua ni las manos para decirlo y escribirlo. Y no se dan cuenta que con eso le están acreditando a Dios y al carácter de Dios cosas que no son de Dios.
Es como decir que Dios miente, lo mismo. Dice Clara León, qué pena que entré tarde, pero escuché que Dios no mata. O sea que hay una diferencia entre el tiempo en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenaba guerras, hoy que ya el Señor Jesús vino. Sigo leyendo para decirte lo que pienso. Y vino para salvarnos. Ahora sufrimos desde nuestras propias consecuencias por elegir adecuadamente, provocando un tipo de violencia que no tiene nada que ver con Dios. Nosotros lo hemos hecho. Bueno, Clarita León, eso que escuchaste decir lo explican en las iglesias. Dicen así: en el Antiguo Testamento Dios actuaba con su ira sobre el pecador porque todavía Cristo no había muerto en la cruz. Y como todavía Cristo no había muerto en la cruz, no había nadie que llevara la ira de Dios sobre él. Entonces Dios tenía que actuar con ira sobre el pecador. Pero como ahora Cristo ya murió en la cruz, ya Dios no tiene esa ira porque ya la descargó toda sobre Jesús, y ahora no tiene que actuar con ira porque ya no está enojado, ya que Jesús le quitó la ira a Dios cuando llevó sobre sí mismo la ira. Ahora el Padre, hasta que se acabe el tiempo de la gracia, ya no está enojado. Pero cuando se acabe el tiempo de la gracia, volverá a enojarse porque la gente no quiso aceptar el sacrificio que hizo su Hijo. Esta interpretación yo la respeto, no la comparto. Yo no creo que Dios haya estado enojado y que por Jesús dejó de enojarse. Dios nunca actúa con ira contra el pecador, siempre actúa con ira contra el pecado. Solo que en el Antiguo Testamento los seguidores de Dios eran sinceros, pero no tenían toda la luz. Tanto así que cuando Job estaba sufriendo a causa de lo que le estaba pasando, todos creían que el que le estaba haciendo eso a Job era Dios. Y creían que Dios le estaba haciendo eso a Job porque Job tenía un pecado secreto, ya que ellos pensaban, Dios es justo y Dios no le hace esto a ningún justo. Y si Job está sufriendo tanto, tiene que tener un pecado que no ha confesado, y Dios lo está haciendo sufrir porque Job ha sido injusto. Esta era la forma de pensar de todos los que escribieron el Antiguo Testamento. Pero no era Dios el que le estaba haciendo esto a Job. Según el relato, era el mismo Satanás. Bien, ellos pensaban así. Y entonces cuando alguien moría, decían, y si moría en el templo, peor, decían, estos hicieron algo malo y Dios se enojó, y entonces creaban un relato para decir que fue la ira de Dios. Pero Dios nunca ha sido diferente a Jesús. Jesús es el reflejo de lo que es Dios, y Jesús con los pecadores no se enojaba al punto de matarlos, sino que los perdonaba, les tenía tolerancia, los reprendía, los disciplinaba, pero nunca los mataba. Jesús es la demostración de cómo es Dios. Jesús no mató a ningún pecador, por tanto Dios no mata. Jesús, para establecer justicia, no tiene que matar, solo tiene que amar y disciplinar, porque el Padre al que ama disciplina. Esa es la palabra que se usa allí. Disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué padre que ame a su hijo cuando su hijo comete un grave error no lo disciplina? Claro que hay que disciplinarlo, pero no con violencia, con sabiduría, con amor, con mano firme, pero no con violencia. La violencia está de más y lo que le crea es un trauma, pero la disciplina está muy bien. Disciplina es decirle, bueno, usted hizo esto malo, yo tengo que darle una lección a usted. ¿Qué vamos a hacer para que usted aprenda esa lección? Ok, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero nunca pegarle, nunca golpearlo, porque hay que educar el corazón. Y para educar el corazón no hay que sacarle sangre al hijo. Dios tampoco usa la violencia para disciplinar a nadie. Dice, es que no se nos debe olvidar que estamos en la lucha del bien y el mal y hay demonios. Por eso Efesios 10 dice, no tenemos luchas contra sangre ni contra huestes del mal. La gente pierde la cabeza. Así es, Clara, totalmente de acuerdo. Tenemos esa lucha y lo que ellos más quieren hacer, ¿saben qué es lo que más quieren los agentes del mal y de la oscuridad? Lo primero que quieren hacer es llevarnos a desconfiar de Dios, llevarnos a creer que Dios es un Dios cruel, un Dios que pierde la paciencia, un Dios que se llena de ira, un Dios intolerante, un Dios al que no se le puede amar, sino que hay que tenerle miedo. Ahora, en el amor se puede contemplar un tipo de temor, pero no es un temor de miedo, es un temor de reverencia.
Por ejemplo, cuando yo estudiaba teología, había un maestro que yo respetaba mucho y quería mucho. Todavía lo quiero y lo respeto mucho, aunque pensamos muy diferente. Él se llama Marco Tulio Terreros y para mí era un hombre santo. Creo que es un hombre santo. Y cuando él llegaba al salón, antes de que él llegara había ruido y los teólogos o los que estudiábamos teología éramos terribles, hermanos, tirándonos papeles, riéndonos del uno, riéndonos del otro. Pero apenas él entraba, él no tenía que decir silencio, no, él entraba así con la Biblia en el pecho, con las notas también cerca de la Biblia, entraba caminando lento, mirando a todos y no tenía que decir cállense, hagan silencio, no tenía que decirlo. Apenas entraba, todos se sentaban, todos guardaban silencio. No era que le tuviéramos miedo, era que su presencia, la santidad que irradiaba, emanaba un respeto y nosotros lo respetábamos mucho y no queríamos hacer ruido en su clase, no queríamos causarle dolor a su corazón. De hecho, él una vez llegó a decirnos llorando porque nos estábamos portando mal con otros profesores y estábamos haciendo cosas que no debíamos. Entró, cerró la puerta, se le salieron las lágrimas y dijo: muchachos, a ustedes los quiero como a mis hijos. Oye, cuando él dijo eso, muchos comenzamos a llorar con él. Y lo respetábamos, no le teníamos miedo, no pensábamos que nos fuera a pegar con una regla o que nos fuera a tirar la tiza o que nos fuera a calificar mal, no, pensábamos era, este hombre merece nuestro respeto. Cuando hay amor y comprendemos quién es Dios, cuál es su majestad, cuán grande es el Señor, cuán grande es su poder, no le tenemos miedo, pero le tenemos respeto, sumo respeto. No lo tratamos con irreverencia, nos portamos como es digno de portarse delante de la majestad del cielo. Julio dice amén. Luz Dari dice: no hable tanta estupidez, tiene que dar cuenta a Dios. El diablo también conoce la Biblia. También te queremos, hermana Luz Dari. Gracias. Dice Raúl: si Dios asesina a los rebeldes, ¿por qué no asesina al causante de la rebeldía, el diablo? Esa es una muy buena pregunta. Total, excelente pregunta. Porque sí, es verdad. Dicen, es que Dios mandó a matar a esas naciones y a sus niños porque si no los mataba, ellos iban a matar a Israel. Y entonces antes de que ellos mataran a Israel, Dios tenía que matarlos. Bueno, apliquemos lo mismo para cuando el diablo se revela en el cielo, según la tradición cristiana. ¿Por qué no lo mató? Si él sabía que luego iba a hacer perder a mucha gente. ¿Por qué no lo mató? Porque Dios no mata. Porque Dios no usa las obras de la oscuridad. Así de sencillo. Dice Joana Jiménez: gracias por enseñar del amor de Dios. Sin duda creo en lo que usted dice. Hay cosas que no se pueden explicar, pero ojalá Cristo vuelva pronto. Totalmente de acuerdo, Joana. No podemos explicarlo todo. Hay cosas que hay que decir, no lo sé, no lo entiendo, pero eso no me lleva a dudar de la alta moralidad del carácter de Dios. No me lleva a dudar de que Dios no participa de las obras de las tinieblas. Te mando un abrazo, Joana. Gracias por tu valentía al decir lo que acabas de escribir. Dice Clara León: entiendo por qué entonces habría una contradicción con el carácter de Dios, que es amor. Tengo que repasarlo más. Muchas gracias. Aquí reaprendiendo. Qué humildad, Clarita, qué humildad. Dios te bendiga. Pero tampoco tienes que creer como yo. Estúdialo y si llegas a otra conclusión, tienes derecho. Tranquilos, hermanos, que ya pronto viene el Señor y nos va a enseñar a todos cómo debemos aprender. Mientras tanto, sigamos a Dios y a nuestra conciencia. ¿Qué pasa conmigo? Si yo enseño lo que dice la hermana Luz Dari, que dice que yo enseño estupideces, si yo enseño como ella cree, yo sé que muchos me van a aplaudir y muchos van a decir, amén, así se hace, pero voy a ser hipócrita, porque yo no lo creo así. La hermana Luz Dari Mosquera puede creerlo diferente y tiene derecho y tiene que seguir a Dios y a su conciencia. Y si yo le digo que ella habla estupideces porque dice cosas que yo no creo, yo estaría entrando en una irresponsabilidad de mi parte y estaría siendo inconsistente con el mensaje del amor de Dios, que lo he sido y seguro lo seguiré siendo, pero pido perdón siempre que puedo porque no está bien. Dice el Ojo de Fénix: Jesús vino a enseñarnos el verdadero Dios, que no es Dios sino un Padre y es de toda la humanidad. Hermoso. No sé si el Ojo de Fénix todavía está, pero qué hermoso comentario.
lo comparto. Es más, cuando Jesús dijo Padre nuestro y nos enseñó que Dios es un Padre, se cayeron todos los conceptos errados del carácter de Dios, porque un verdadero padre no usa la violencia contra sus hijos y mucho menos para matarlos, y es padre de toda la humanidad. Fénix, muy de acuerdo. Dice Lorenza, amén, gracias, bendiciones para todos, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Lorenza, gracias. Aquí dice Joana Ludari Mosquera, todos daremos cuenta a Dios, no hay justo ni aún uno. Así es, Joana, muy de acuerdo contigo, todos. Dice María, mi hermana María, Luzdari, ¿y qué hace usted aquí escuchando lo que no le gusta? Tranquila, ¿usted cree en un Dios que mata? Pues es libre de creer lo que usted quiera. Así es, totalmente de acuerdo, mi querida María, muy de acuerdo. Yo digo lo mismo. Miren, yo no me meto en vivos de los que dicen que Dios mata. ¿Saben por qué no me meto? Yo podría meterme para contradecirlos ahí en medio del público, pero no lo hago. Primero, porque respeto su espacio. Y segundo, porque no soporto escuchar que digan tantas cosas terribles sobre Dios. Digo, Dios mío, pero ¿cómo pueden creer tantas cosas horribles de Dios? ¿Cómo pueden tener moral para decir Dios no miente porque es malo mentir, pero no tener moral para decir Dios no mata porque es malo matar, sino Dios no miente, pero sí mata? Uf, eso me duele. Entonces yo no me meto allá, ni para contradecirlos, ni para escucharlos, porque no lo soporto. No lo puedo escuchar. Pastora, qué bueno tenerla por acá. No voy a decir su nombre porque quiero respetar su intimidad. Y no sé si de pronto, si alguien se da cuenta que usted está escuchando esto, la podría maltratar, pero es una pastora poderosa en el Señor, a quien aprecio y respeto mucho, al igual que el pastor. Al igual que al pastor, no sé si me están escuchando todavía. Se me acaba de descargar un micrófono. Yo creo que sí me escuchan. Sigo adelante. Así que, pastora, un abrazo para usted y un abrazo para el pastor también. Por favor, y para los muchachos. Dice, un fuerte abrazo desde la distancia, muchas bendiciones. Gracias por ese abrazo. Dios me la bendiga. Gracias por el saludo. Elizabeth To dice bendiciones. Bendiciones también para ti, Elizabeth. Mr. MK Ultra dijo, el hombre dijo, cobren ojo por ojo, no perdonen a nadie que cometa una falta, pero Dios dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Uy, Mr. MK Ultra, la otra vez te dije, ¿cómo te llamas? Porque dejaste un comentario tan profundo sobre los, Dios hizo los árboles, y de los árboles los hombres hicieron la cruz, y de la cruz Dios levantó la mayor bendición para el mundo. ¡Qué hermosura! Si todavía estás presente, déjame tu correo, mi hermano, déjame un contacto. Quiero invitarte a que vengas y nos compartas de la sabiduría que Dios te ha dado. O por lo menos para que hablemos por interno, si es que no te gusta salir públicamente. Dice Mabel, la humanidad está muy violenta y me duele ver cómo se creen con derecho de juzgar a otros. Qué equivocados estamos. Totalmente de acuerdo, estamos muy equivocados todos. Y entre más conocemos a Jesús, más baja la violencia en nuestro corazón, porque todos somos violentos. Así que sigamos conociendo a Jesús, dejemos que entre, que nos llene, porque Jesús es el lleno de toda justicia, el lleno de toda gracia, y Él nos llena con su gracia, con su justicia, y entonces baja la violencia, la indiferencia, baja la maldad y sube la gracia en nosotros. Ninón Mariño dice, Dios no mata. Amén. Gracias por eso. Mr. MK Ultra dice, Dios no mata, como dijo Jesús en Juan 10:10, el mal no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Mr. MK Ultra. Dios te bendiga. Bernardo, hermanazo, un abrazo hasta Bogotá. Felicidades para ti, Dios te guarde. Dice Julio, los que aún no pueden distinguir el carácter del Padre en el antiguo pacto, aunque disfruten de la gracia por Jesús, no podrán conocer de qué espíritu son. Nuestro maestro lo confirmó. Lucas 9:55. Es una lástima, pero es verdad. Cambio de proceso. Llegué tarde. Saludos desde Bolivia, queridos herejes. Abrazo, mi querido Cambio. Herejes que buscamos a Cristo y la verdad de Cristo. Gracias por eso. Los quiero mucho, hermanos y hermanas. Gracias por estar hasta el final. Gracias por levantar en alto la bandera del amor de Dios. Un amor verdadero, un amor que no hace daño a los demás, un amor que hace el bien siempre y que trata a los demás como le gustaría ser tratado él. Exalta ese amor en tu vida
incluso con aquellos que te contradicen. Exáltalo y vas a ver cómo el reino de Dios se va ensanchando más. Podría contar testimonios que me han pasado últimamente. Hace más o menos 3 meses me escribió una persona para decirme hereje, para decirme diabólico, y yo le decía, hermano, mira, yo entiendo lo que me dices. Hablamos por WhatsApp bastante, le mandé varios audios. Él dijo, no importa, me parece que lo que enseñas es diabólico. Y hace poco me escribió otra vez para decirme, hermano, ahora entiendo lo que dices y ahora creo igual. Y yo me quedé aterrado. Y no solamente una persona, varias personas me han escrito estos días para decirme eso. Personas que saben mucho de la Biblia, personas que han dirigido congregaciones para decírmelo. Hermanos, hay mucha gente en silencio con este mensaje, pero lo creen. No lo predican, pero lo creen. Cada vez crece más y se ensancha más el reino de Dios en los corazones de las personas. Y te digo algo más, aunque nadie lo creyera, sé tú de los pocos que lo creen. No necesitamos creer porque muchos lo crean. Necesitamos creer porque aunque nadie lo crea, es la verdad. Así que recibe la verdad, aunque no sea popular. Dios te guarde. Un abrazo fuerte.